Son las 7:49. Es una satisfacción recibir en RPP al ingeniero y economista Humberto Campodónico, autor de un artículo en La República de hoy bajo el título de Política de Estado para el Cambio Climático. Muy buenas noches, Humberto Campodónico. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar contigo. El artículo termina diciendo lo siguiente: es indispensable que haya una amplia discusión nacional sobre las prioridades energéticas, el rol de Petroperú y la masificación domiciliaria del gas de Camisea como puente hacia la transición. Contamina menos que el petróleo, llega a las familias de menos ingresos, reemplaza al caro GLP y reduce la desigualdad. Bueno, usted menciona varios temas, pero destaca sobre todo en este debate nacional que usted propone el tema de la masificación del gas. ¿Por qué no se ha hecho ya? ¿Qué está pasando en general con el acceso al gas en el Perú de manera tal que el GLP esté subiendo, es decir, gas licuado de petróleo, de la manera como vemos, y que el gas de Camisea no se vea mucho en el Perú? Bueno, ese es uno de los grandes temas que se tienen que abordar en adelante, y es lamentable que no haya sido así en el pasado. El gas de Camisea, que ya tiene unos 15 años llegando a las costas del Perú, ha debido ser masificado domiciliariamente, o sea, llegar a los domicilios. Y eso ha sido una política de Estado en Argentina, en Bolivia, en Colombia, que tienen masificado el gas y llega a más del 60% de su población. Y lo importante es que este gas es mucho más barato que el gas licuado de petróleo que viene del petróleo. Este gas es independiente. Además, el gas de Camisea del lote 88 tiene precio regulado porque vino de inversiones que la Shell hizo y luego la Shell se fue y por lo tanto dejó las reservas al Estado. Entonces, lo que sucede es que no ha habido una verdadera política nacional de masificación del gas. El 85% de los hogares que tienen gas están en Lima. Solo el 15% está un poco en el norte y un poco en el sur. En la Sierra Central y en la Sierra Sur, donde está el gas de Camisea, no hay masificación del gas hasta ahora. Y entonces, el tema es que ha sido abordado el planteamiento de masificar el gas con un criterio de rentabilidad económica y no con un criterio de rentabilidad social, como lo fue en Bolivia, en Colombia, en Argentina. Porque solamente en Lima es donde tenemos grandes industrias, grandes centrales eléctricas, que con su producción y su consumo, y el dinero que pagan, evidentemente, generan un flujo que permite masificar, que hay que romper toda la ciudad, poner tuberías y tener muy poco consumo individual. Fíjese usted que de los 550 millones de pies cúbicos diarios que consume Lima, solo el 2%, o sea, 10 millones de pies cúbicos diarios, van para el millón de habitantes. Y el resto, por ejemplo, para 24 centrales térmicas a gas, van 350 millones de pies cúbicos diarios, o sea, más del 60%. Entonces, ahí tenemos que puede haber un flujo de uno a otro. Pero ¿cómo va a haber eso en Ayacucho, en Chumbivilcas, en Abancay, en Andahuaylas, en Huancayo, donde no hay esa cantidad de industrias que puedan financiar ese flujo? Entonces, hay que cambiar el chip de que esto necesita una rentabilidad económica para sustituirla por una de rentabilidad social. Estamos llevando un gas más barato como energía, ahorra dinero a los consumidores, es menos contaminante y desde ese punto de vista entonces podemos tener la masificación. Ahora, usted introduce este tema, que es grave per se por su impacto sobre las familias de menos recursos en particular, en una visión general sobre los riesgos del cambio climático en el ambiente y en la supervivencia de nuestra especie. Y da una cifra que es apabullante, porque lo que usted dice es que el Perú podría ahorrar, tener una ganancia neta hasta el 2050 de 140.000 millones de dólares si es que se aplicase un plan
adecuado de adaptación al clima. Estamos hablando de un monto que se acerca al total del Producto Bruto Interno. Eso es lo que usted calcula que se podrían ahorrar, de manera que no es solamente rentabilidad social, sino es una racionalidad económica de mediano plazo. Sí, a ver, este es un cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. No es un cálculo mío, yo lo tomo de ahí. Ellos lo que dicen es que la inversión total que se necesitaría en estos 30 años son 240.000 millones de dólares, de los cuales costos serían como 100, y por eso es que la ganancia neta es de 140. Si nosotros dividimos los 240.000 millones de dólares que hay que invertir, luego podemos ver en qué, te sale más o menos que se necesitarían unos 12.000 millones de dólares al año. Eso es mucho dinero y evidentemente que no puede ser realizado solo por el Estado, que tiene que promover la inversión. Aquí se necesitan inversiones, por ejemplo, en energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica. Se necesita al mismo tiempo toda una inversión para combatir la deforestación en la Amazonía. Para electromovilidad tenemos que reducir el consumo del diésel y de la gasolina, introduciendo autos eléctricos o transporte eléctrico. Por ejemplo, el metropolitano podría ya no ser a gas, sino eléctrico, y así una serie de medidas en diferentes sectores que necesitan de un concurso de todos los sectores de la economía. Actualmente es el Ministerio del Ambiente quien está haciendo todos estos planes, pero cuando nosotros hablamos de autoridad nacional, es el hecho que esto involucra al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Agricultura, porque hay mucho que hacer en el agro. Y entonces, esta estrategia nacional para el cambio climático tiene que ser una política de Estado, tiene que continuar a lo largo del tiempo y, lo más importante, tiene que vencer algunos intereses que ya están aquí, intereses empresariales muy legítimos inicialmente, por ejemplo, en zonas petroleras o en la producción de energía eléctrica, tanto a gas fundamentalmente, para poder introducir nuevas energías. Por lo tanto, tenemos que ver un panorama nuevo en el cual los actores se tienen que adaptar, ¿no? Ahora, usted comienza su artículo de hoy dando referencias sobre decisiones tomadas en la Unión Europea, por una parte, en los Estados Unidos, respecto al paso calendarizado al uso generalizado de vehículos eléctricos, es decir, superar la época de los combustibles fósiles. ¿Cómo es compatible eso con la construcción de nuestra refinería de petróleo en Talara? Usted ha sido uno de los grandes inspiradores de ese proyecto, tengo entendido. Explíquenos cuál es el calendario de consumo de petróleo y qué pasará con esa refinería. ¿Qué sentido tiene ella cuando logremos pasar a otras energías y a cancelar el uso de autos que usen combustibles fósiles? Bueno, a ver, esta transición energética, que así se llama, es una transición de largo plazo. El planteamiento a nivel global es que disminuya el consumo de los combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo y gas, y aumente el de las energías renovables no convencionales. Pero aún así, en el 2050, el consumo de petróleo y de gas va a ser el 40% del total del consumo de energía. La cuestión es que lo que se emite se va a querer mitigar. En el Perú, en estos momentos, el consumo de petróleo es de 230.000 barriles diarios. Y con la proyección que hay al 2050, si bien va a disminuir en la proporción, todavía el petróleo va a aumentar hasta 290.000 barriles diarios, pero va a ser mitigado por las otras acciones. Por lo tanto, la refinería de Talara, que va a producir 95.000 barriles diarios, justamente se planteó para que pueda producir la gasolina y el diésel, ya no con 2.500 partes por millón de azufre, que contamina, sino solamente 50 partes por millón, lo cual va a producir combustibles mucho más limpios en el tiempo que dura la transición, con la posibilidad de ir al Euro 6, que ya está planificado, que son solamente 10 partes por millón de azufre. Entonces, cuando nosotros hablamos de electromovilidad, de transición energética, de energías renovables no convencionales,
No estamos hablando de petróleo cero o de gas cero. Ojalá que pudiera ser así, porque eso es lo que necesitamos como habitantes de este planeta que está amenazado, ¿no? Desde hace unos 200, 250 años, con, digamos, el modo de desarrollo de la revolución industrial que priorizó el consumo de combustibles fósiles. Entonces, es un momento importante que está abordado por Naciones Unidas en el marco internacional global para el cambio climático, con diferentes conferencias. Una de ellas fue en Lima en el 2015. Por cierto, sí. El Acuerdo de París fue en el 2016. Y ahora en noviembre hay nuevas metas en Glasgow, sí, donde el primer ministro Boris Johnson está poniendo muchos esfuerzos en continuar este proceso. Bueno, el presidente Biden ha vuelto a... Consultaremos, creo que es en noviembre. ¿No? Creo que es en noviembre. Es en noviembre, exactamente. Así que lo llamaremos para que nos hable sobre esa cumbre de Glasgow. Por lo pronto lo que mientras tanto, es leer su artículo, ojalá que... leer su artículo y ver que se lleve a cabo ese gran debate nacional que usted dice sobre la adaptación al cambio climático y la política de energía en nuestro país. Muchas gracias. Así es, muchas gracias también. Por su presencia. Buenas noches. Son las 8 en punto, hora de separarnos, de desearles buenas noches y eventualmente vernos mañana, si ustedes lo tienen a bien, a las 7 de la noche, a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.